postergar. ¿Ya? Claro que se puede postergar. Bien. ¿Qué es la suspensión del plazo de ejecución y cuál es su diferencia entre la paralización, ¿no? Pues bueno, por mencionarlo nada más. Es lo mismo suspender el plazo que paralizar la obra. O sea, ¿qué pasa en estos eventos? ¿Ya? ¿Qué pasa frente a estos eventos? Miren. A ver. No se ve bien. Ya está. Esto está en función al artículo 178. ¿Ah? Al artículo 178. Entonces, la entidad, ¿ya? La entidad, conjuntamente con el contratista, pueden acordar suspender el plazo. Pueden acordar suspender el plazo. Entonces, ¿qué dice este artículo 178.1? Nos dice que cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que pueden originar la paralización de la obra, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución de la misma hasta la culminación del evento que causa esta paralización, pues, ¿no? Esto siempre y cuando suponga o no, o mejor dicho, cuando esto no provoca o no va a provocar mayores gastos generales y costos directos, salvo aquellos que resulte necesario para viabilizar la suspensión. ¿Ya? O sea, en otras palabras, cuando la entidad, conjuntamente con el contratista, decidan que es necesario suspender el plazo, lo pueden hacer. Y esto ocurre en carreteras, como le digo, en la zona de la selva ocurre, también en la sierra, por ejemplo. Yo estaba en una obra, la sierra había solo un acceso a la zona, al área de trabajo, y teníamos pues un material que llegaba, creo que eran vigas de madera, no recuerdo muy bien, y la cosa que se había caído un talud, o sea, se había habido un derrumbe y no se podía cruzar, prácticamente el camión no podía cruzar y el cargador que tenía la entidad estaba malogrado, lo cual provocó que justo ese acceso, prácticamente por 7 días, no pueda pasar, ¿no? 7, 8 días, me acuerdo. Entonces, una solución que se presentó en su momento fue suspenderlo hasta que se reparara. Lo que pasa era que no se sabía cuándo lo iban a reparar, ¿ya? Cuándo iban a reparar el cargador y ustedes saben que una musibilidad pequeña no, es bastante grave, ¿no? Entonces se suspendió la obra a través de este proceso que está previsto, ¿ya? De este proceso que está previsto, ¿ya? A ver, un momentito.
Ya está, disculpen, ya estoy con un poquito de gripe. Ya está. A ver, estábamos hablando de la suspensión. Entonces, las partes pueden acordar suspender y esto no provocar reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos. ¿Alguien tiene claro qué es el mayor gasto general? Dentro de un presupuesto, yo tengo dos tipos de costos, aparte del IGB, que es el impuesto general a las ventas. ¿Ya? Yo tengo dos tipos de costos. ¿Ya? Vamos a ver qué tipo de costos tengo. Voy a abrir por acá. Quería una hoja en blanco, ya está. Por ejemplo, mi presupuesto, ¿ya? El presupuesto de una obra está compuesto por dos partes. El costo del proyecto, ¿ya? El costo del proyecto, o sea, el costo de todo el proyecto, y a eso le sumo el IGB. ¿Ya? El IGB que en estos momentos es el 18% de ese costo, ¿no? Es por vender, en la zona tributamos el 18% de lo que cuesta ese proyecto, ya está. Pero el costo del proyecto está dividido en dos. ¿Ah? El costo directo, ¿ah? El costo directo y el costo indirecto. ¿Ah? Y el costo indirecto. Ya está. ¿Ya? El costo directo son el costo de todas las actividades. Todo lo que sea actividad para alcanzar la meta física es costo directo. ¿Ah? Y el costo directo está dividido en dos. Está dividido en la utilidad, que es la ganancia de la empresa, y está dividida en gastos generales. ¿Ya? Cuando se refiere a gastos generales, a mayores gastos generales, se está refiriendo a estos gastos indirectos que son necesarios para ejecutar el proyecto. Por ejemplo, acá dentro de estos gastos indirectos está el pago del residente de obra. Yo te digo, el pago del residente de obra realiza una actividad, o sea, hace una actividad, a diferencia, por ejemplo, el operario. Si tú le pagas al operario, el operario está asentando ladrillo, está pintando, está colocando zócalo, o sea, si es un peón, está haciendo excavación. El oficial está de repente encofrando. Entonces, el pago del oficial, peón y operario realiza una actividad. Entonces, a ese se le llama costo directo, realiza actividad directamente. Pero el pago del residente, ¿el residente acaso hará una actividad, una partida? No. Sin embargo, es necesario, ya que él controla el presupuesto, controla la seguridad, controla la administración de toda la obra. Pero sin embargo, su aporte es indirecto, es necesario, pero indirecto. ¿Ya? Entonces vamos a tener gastos generales que son costos indirectos. Dentro de esos costos indirectos tenemos el pago del residente, el pago del ingeniero de seguridad, el pago del maestro de obra, tenemos controles, tenemos el pago de luz, agua de la oficina. Entonces hay una serie de costos que no están relacionados de manera indirecta con los trabajos de la obra. ¿Ya? Cuando en una suspensión de obra, que es un acuerdo entre las dos partes, se realiza suspender por un plazo, no sé, 30 días, lo que dice la norma es que el contratista no puede reclamar esos gastos, mayores gastos generales. ¿Por qué? Porque es un acuerdo mutuo, ¿no? Es un acuerdo mutuo, por lo tanto, él no los va a reclamar, siempre y cuando no sean necesarios, ¿no? De repente, en estos 30 días,
Y si estoy haciendo una carretera, tiene que haber un cargador, por si acaso haya un derrumbe. Entonces, este cargador realizaría una especie de limpieza de los trabajos hasta ese momento. Por lo tanto, este sí sería un gasto general obligatorio. A eso se refiere con evaluar ese gasto, ¿no? ¿Y qué son costos directos? Así como también tenemos gastos generales que son indirectos, la norma prevé costos directos necesarios, ¿no? Necesarios, ¿no? De repente hay una excavación y durante este tiempo esta excavación se ha rellenado de nuevo, ¿no? Pero acuérdate, es un tiempo de suspensión, no van a haber trabajadores. Por lo tanto, ese trabajo tiene que ser realizado otra vez y se tiene que prever ese costo directo, ya que es un avance y una meta física. A eso se refiere esta parte, pues, donde nos dice que eh, los mayores gastos generales o costos directos, siempre y cuando resulten necesarios, ¿ya? Siempre y cuando resulten necesarios. Listo, ya está. Reiniciado el plazo de ejecución de la obra, corresponde a la entidad comunicar al contratista la modificación de fechas. En esta misma acta de suspensión se tiene que colocar por cuántos días se suspende, ¿ya? ¿Y cuál va a ser la fecha de reinicio? ¿Y cuál va a ser la fecha de término? ¿No? La fecha de término, ¿no? Con esta suspensión, ¿ya? En la misma acta, ¿ya? En la misma acta. Listo, ya está. ¿Ya? Esto está en función a todo lo previsto en este artículo 184. Acá mismo encontramos esta parte. El contratista puede suspender la ejecución de la prestación en caso no se cumpla con 3 valorizaciones consecutivas. Para tal efecto, el contratista requiere mediante comunicación escrita que la entidad le pague por lo menos una. Si esta no le paga, en 10 días puede suspender, y si vencido este incumplimiento, se anota en el cuaderno la decisión de suspensión, que debe ser al día siguiente. Cuando se resuelva el contrato del supervisor, las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecución del contrato hasta que se contrate un nuevo supervisor. Recuerda, no puede haber obra si no está la parte técnica, ¿ah? Se tiene que suspender los trabajos, ¿ya? Entonces, son eventos no atribuibles a ninguna de las partes, se requiere acuerdo escrito hasta que culmine el evento, da lugar al reconocimiento de mayores gastos generales debidamente acreditados, ¿no? Acreditados. Ya está. Va a haber una diferencia. Yo sé que todavía no hablamos de las ampliaciones de plazo, pero va a haber una diferencia entre lo que es una ampliación y una suspensión, ¿ya? Hay que recordar que los dos, la suspensión es un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo, ¿no?, que existe entre las dos partes, y la ampliación de plazo es una decisión que es sometida a evaluación, ¿no? A evaluación. Los gastos generales durante la suspensión se van a pactar, ¿no? Yo les mencionaba hace un momento que eran los gastos generales. Pero sin embargo, en la ampliación de plazo, esos gastos generales deben ser acreditados, que esto ya lo vamos a hablar en su momento, hay una diferencia, ¿ya? En la suspensión del plazo, a pesar que las actividades se han detenido, se ha vuelto a colocar una fecha de inicio y una nueva fecha de término, el plazo sigue siendo el mismo. Por ejemplo, imagínate que tu obra era 90 días. ¿Ah?
90 días. Pero tú has hecho 30. ¿Ya? Y acá inicia la suspensión. O sea, suspendes 30 días. ¿Ya? Acá iniciará los otros 30 y acá iniciará los otros 30. En otras palabras, nunca se modificó el plazo, siguen siendo 90. Lo único que ha pasado es que se ha suspendido. ¿No? ¿Ah? Cambio, en la ampliación de plazo no. Por ejemplo, si acá era 90 y tú tienes 30 días acá, acá tienes 30 días paralizados. ¿Está? Acá hay 30 días más y al final acá estarían tus 30 días ampliados. O sea, al final, ¿cuánto quedó tu obra? Acá quedó de 120 días. Sin embargo, en la suspensión se quedó solo con 90. ¿Ya? Se quedó solo con 90. Ya está. Listo. ¿Ya? Eso a tenerlo en claro. Manera de comparar uno y el otro procedimiento. ¿Qué responsabilidad tiene el ejecutor? ¿Qué responsabilidad tiene el supervisor? ¿Y qué responsabilidad tiene el proyectista? ¿Ya? Tiene el proyectista. Bien. El ejecutor, miren, dentro de un contrato tenemos a la entidad, ¿ya? Y tenemos al contratista. Este contratista puede ser una persona natural o jurídica, no importa. ¿Ya? Estos tienen la relación contractual. Ellos son los que han firmado el contrato. ¿Ya? Sin embargo, yo le mencionaba que el contratista o la persona jurídica, o representante legal de la persona jurídica, de repente no es un profesional que está dentro de la construcción. Por lo tanto, se ha previsto que se contrate un ingeniero residente. Ya está. Y este ingeniero residente es el representante del contratista ante la entidad, un representante técnico, responsable de la seguridad, responsable de la administración, responsable del presupuesto, de la calidad, ¿no? En otras palabras, es responsable de toda la obra. Pero este ingeniero residente es un trabajador del contratista, ¿ya? Ténganlo claro. Y la entidad va a tener también un ingeniero que va a estar, que va a velar por sus intereses. A ese se le llama ingeniero supervisor. Va a verificar que lo que haga el contratista sea lo que está pactado. Yo les había dicho que si esto es contratado por un tercero, es ingeniero supervisor. Y si es un trabajador de la entidad, se le conoce como inspector. ¿Ah? Inspector. Pero los dos son ingenieros supervisores. Ya está. Listo. Entonces, el ingeniero supervisor también es un trabajador de la entidad, tiene una relación contractual de consultoría, ¿no? De consultoría. Entonces, ni el ingeniero supervisor ni el ingeniero residente están facultados para modificar el contrato. Es por eso que ante cualquier modificación del contrato se va a realizar en un procedimiento. ¿Qué procedimientos modifican el contrato? Las ampliaciones de plazo, las adicionales de obra, ¿no? Entonces modifican el contrato. Es por eso que los encargados son el contratista y la entidad, de acuerdo a quien sea facultado. ¿Ya? Sea facultado. Listo. Eso es lo que tenemos con respecto a esto. ¿Ya? Una vez ejecutado el plazo,
de haber visto lo que está en el artículo 178, hay el artículo 177 nos habla de la revisión del expediente técnico de obra. Y nos dice que dentro de los 15 días, ¿ya? Dentro de los 15 días calendario de iniciada la obra, del inicio del plazo de ejecución, ¿ya? El contratista, siempre y cuando su plazo de su obra sea menor a 120 días, el contratista tiene que realizar un informe técnico de revisión del expediente de obra, ¿ya? Evidentemente lo va a hacer a través del residente, pero tiene que revisarlo, ¿ya? Tiene que revisarlo, ¿ya? Pero si la obra es mayor a 120 días, el contratista tiene 30 días para realizar este informe, ¿ya? Tiene 30 días para realizar este informe de revisión del expediente. ¿Qué va a hacer una vez realizado este informe? El contratista a través del residente lo va a enviar al supervisor. Y el supervisor tiene 7 días calendario si la obra es menor a 120 días, o tiene 10 días calendario si la obra es mayor a 120 días, ¿ya? Para pronunciarse sobre ese informe, ¿ya? Va a tener ahí ese plazo. ¿Qué debe tener este informe? ¿Qué debe tener este informe? Debe tener, entre otras cosas, las posibles prestaciones adicionales, los riesgos del proyecto, las consultas, ¿no? Debe tener información de repente de un mayor metrado, alguna incompatibilidad de trazos, de mayores metrados. Toda esa información debe revisarla el residente al inicio. Esto no quiere decir que este informe reemplace a la prestación adicional, el informe de prestación o al procedimiento de prestación adicional, o reemplace al procedimiento de ampliación de plazo. No, lo que se está haciendo es una revisión de la compatibilidad que tenga el expediente técnico con el terreno en obra. Es por eso que se debe realizar durante los primeros días, ¿ya? ¿Qué va a hacer? El supervisor va a elevar ese informe técnico de revisión a la entidad. Evidentemente va a hacer un informe de lo que ha recibido del contratista, ¿no? Y lo va a enviar a la entidad y le va a copiar ese informe a la residencia, ¿ya? Adjuntando pues la evaluación, se va a pronunciar, va a verificar, porque imagínate que el residente diga pues que hay prestaciones adicionales. El supervisor tiene que opinar de eso, pues. Él dirá, sí, es cierto, existe la necesidad, o también puede decir que no, ¿no? De repente hay un mayor metrado, el supervisor dirá, no es mayor metrado, eso va a ser un adicional. Para eso va a tener que ir a campo, es por eso que tiene un tiempo, pues, es por eso que tiene un tiempo de 7 días, ¿no? Para poder él realizar esa información, ¿ya? Realizar esa información. Eso se tiene que elaborar al inicio, ¿ya? Se tiene que elaborar. Bien, de ahí, como otra parte, tenemos la reactivación de las obras públicas, pero esto lo vamos a mencionar rápido porque esto es un caso ya del año pasado. Hay que recordar que aproximadamente nosotros el 15 de marzo, creo, el 15 de marzo, el presidente, me
acuerdo Vizcarra, en horas de la tarde, 6, 7 de la tarde, anunció una inmovilización social obligatoria, ¿no? Donde no podíamos salir de nuestras casas y teníamos en un plazo de 24 horas para poder retornar a ellos. Esto paralizó a nivel nacional los trabajos, y nadie sabía qué iba a pasar, ¿ya? Nadie sabía qué iba a pasar. Durante este tiempo hubo se planteó algunas propuestas y uno fueron que las actividades a nivel nacional se iban a reactivar de manera progresiva, ¿no? Iba a haber una reactivación de todas las actividades, no hablando exclusivamente de obra, sino hablábamos, pues, por ejemplo, de los viajes, los transportes, ¿no? ¿Y qué ha provocado esto? Provocó de que las obras se reactiven, ¿ya? A partir de más o menos de julio, ¿no? Iba a haber una reactivación de las obras de acuerdo a distintos dispositivos, ¿no? A distintos decretos, ¿ya? Decretos. Para que esto se reinicie en esta fecha, o sea, estábamos parados desde el día 15 aproximadamente hasta el día 6 de julio, para un tipo de zonas, para zonas donde había más presencia, posibilidad de pandemia, las obras se postergaron unos días después, hasta el 10 de julio, ya, del año pasado, ya, se creó una solicitud de ampliación excepcional de plazo. Ese procedimiento que se llamó solicitud de ampliación excepcional de plazo era lo que mencionaba, era una solicitud excepcional, pues no está prevista en el reglamento de la ley de contrataciones y se dio a través de una directiva. La directiva fue la directiva 005 del 2020 del OCE, ¿ya? ¿Y qué decía esta directiva? Esta directiva decía que las obras, para que sean reiniciadas, deben presentar esta solicitud. ¿Y qué involucraba esta solicitud? Miren, a manera de resumen, involucraba tres causales. Vamos a ver como parte de este curso que las ampliaciones de plazo solo tienen una causal, ¿ya? Las ampliaciones de plazo que están previstas en el reglamento de la ley de contratación. Sin embargo, esta ampliación excepcional tenía tres causales, ¿no? Causales por la paralización, por la removilización y por la ejecución del saldo. Y al mismo tiempo, estas causales provocaban impactos económicos, provocaban un costo por paralización, un costo por adecuación y un costo por ejecución del saldo, ¿ya? Entonces teníamos todas esas condiciones, ¿ya? Entonces esto se dio el año pasado para reiniciar los proyectos, pero como les digo es una ampliación excepcional, ¿no? Ese es el procedimiento a grosso modo que se dio. Todas las obras ahorita ya han reiniciado, su mayoría. Bueno, no conozco de verdad de que una obra no haya reiniciado, ¿ah? Si alguien conoce ahí lo menciona. Entonces, esa ampliación se dio, ¿no? Se dio, las entidades tenían un plazo para aprobar esa solicitud excepcional de plazo e inmediatamente reiniciar. Para ello tenían que cumplir condiciones como adecuación de los procedimientos, de los protocolos COVID, de acuerdo a la directiva, a una serie de directivas que salió de acuerdo al tipo de obra,
y que hasta el momento siguen vigentes, ¿no? Como el uso de alcohol, el gel, el uso de las pruebas COVID, qué hacer si en caso a los trabajadores le había dado COVID, cómo se reincorporan, qué hacer si hay presencia de un posible caso, la actividad se paraliza. Entonces, todo ello comprende a esta adecuación de protocolo, ¿ya? Entonces, que hasta el momento están vigentes. Pero ya no es un reinicio, una obra nueva, porque una obra nueva no es reinicio, es lo que se menciona, pues es una obra que recién se ha dado en este. Bien, estimados, vamos a dejar la clase en este punto, dejando ya el tema, parte del tema 3 y el tema 4 para el día jueves y viernes. De acuerdo a la programación que ya los amigos de ENCAT ya se les ha dado.